Episodio 20 de Un nuevo paradigma de la realidad de Gonzalo Rodríguez Fraile, Fundación para el Desarrollo de la Conciencia. Capítulo 8. La incondicionalidad y la abundancia. Respecto a la abundancia, existe una ecuación matemática que la define adecuadamente. Información correcta más acción igual abundancia. La abundancia es el estado natural del universo. Es tan natural como el hecho de que el sol siempre está ahí arriba. A veces no es posible verlo porque hay nubes que lo tapan. Cuando el cielo está nublado y se pretende ver el sol, es necesario apartar las nubes. Una vez logrado esto, el sol vuelve a aparecer porque siempre estuvo ahí. Existe una serie de valores que el alma tiene que aprender para generar abundancia de una manera natural, sin esfuerzo. Como siempre, es un asunto interno que determina la manifestación externa. Esos valores conducen a la idea de incondicionalidad. Ser incondicional significa estar presto para el servicio en cualquier circunstancia con alegría y entusiasmo. Es la capacidad de entregar y compartir los mejores valores sin restricción ni condición alguna. Quien pone condiciones no puede abrir la puerta de la abundancia. El concepto se asemeja al proceso de la siembra y la cosecha, en el que quien siembra no sabe exactamente dónde caerá su semilla. La abundancia es un estado interior y no se mide solo por los recursos que se poseen o se obtienen. Otra vez sale a relucir la importancia de la actitud interior. Al poner condiciones internas al servicio de uno mismo por circunstancias externas, lo que se consigue es bloquear la ley. La abundancia, en cambio, es consecuencia de la incondicionalidad interna, y si se tienen problemas con ella, hay que buscar allí las causas. A diferencia de lo que enseña la cultura, existe otra condición restrictiva para la abundancia. Se llama poner metas. Al hacerlo, se provoca una desviación del flujo energético. Nunca se sabe si tales metas se alcanzarán o no, si la persona será correspondiente con que se cumplan, y ello generará ansiedad, la cual a su vez restará capacidad de acción. No se debe poner restricciones a la vida. Es inútil pretender cuantificar el universo. Es mejor abrirse a recibir lo que venga. Una persona abundante ha aprendido a dar y a recibir. Una meta es siempre egoica y un propósito es siempre espiritual. Muchas personas están pendientes de saber qué recibirán de los demás y sin embargo no tienen nada que dar. Otras tienen cosas que ofrecer, pero su ego y su orgullo les dificultan recibir. Al interpretar esto como una debilidad, resulta difícil encontrar personas equilibradas en ese punto. La falta de equilibrio interno también bloquea la abundancia. La vida no da mucho ni poco, sino lo correspondiente a la capacidad de servicio de cada uno. Los valores internos que generan abundancia son confianza, entusiasmo, compromiso, respeto, lealtad, servicio y apertura al aprendizaje continuo. Comprobar su eficacia es relativamente sencillo, pues el universo siempre muestra los resultados. Ya que se sabe que la abundancia es un estado natural al que es posible acceder, la pregunta sería, ¿qué bloqueos existen para alcanzarla? Si el funcionamiento interno de la persona mediante los valores mencionados es bueno, no habrá problemas con la abundancia. Y si tales valores no están dentro de la persona, por mucho que se intente ahí fuera, las cosas no sucederán. Tradicionalmente se ha dicho, ganarás el pan con el sudor de tu frente, y después, busca el reino en tu interior y todo lo demás se te dará por añadidura. Estas dos sentencias parecen contradictorias. ¿Cuál es la acertada? El caso es que ambas estarían en lo cierto
si se comprende que, en la primera, al hablar de pan, realmente se está haciendo referencia a la sabiduría y no al alimento. Es la sabiduría lo que se consigue con el sudor, con el sufrimiento, cometiendo errores para aprender. Haber malinterpretado esta frase ha llevado a que la cultura convierta la subsistencia en una lucha, cuando debería basarse en disfrutar. Los seres humanos tenemos garantizado el sustento como resultado de la función. Quien es feliz y disfruta de lo que hace, siempre contará con abundancia de recursos. Es imprescindible aprender a humanizar el trabajo, puesto que el ser humano es el protagonista de esa experiencia. El trabajo o función cumple un papel primordial en el desarrollo de la conciencia y no se debe olvidar que ese es su sentido principal y su razón de ser. Kabir decía: el único propósito del trabajo es adquirir el conocimiento de la verdad. Una vez adquirido, el trabajo queda descartado. La flor se abre para dar paso al fruto. Cuando se forma el fruto, la flor se marchita. A continuación, se tratará brevemente sobre cada uno de los valores que generan abundancia. La confianza es un valor que abre todas las puertas y todos los corazones. Tiene dos patas: la confianza en uno mismo o autovaloración y el ser confiable para los demás. Para esto último ha sido necesario aprender a no resistirse respecto a nada ni nadie y a comportarse con normalidad. También hay que ser capaz de servir a los demás sin sufrir con ellos y no dejarse ofender por sus actitudes. Si me ofendo y lo expreso, dejarán de confiar, porque agredo, critico o juzgo. Para ser confiable es necesario haber aprendido a otorgar a los demás el derecho a equivocarse. Los temperamentos tímidos, irascibles, susceptibles, excesivamente emocionales, acelerados y chapuceros no son confiables. Sí lo son los temperamentos activos, serenos y pacíficos. La rigidez mental tampoco es confiable, porque la persona que posee ese rasgo puede, en cualquier momento, huir, agredir o malinterpretar una situación. Las personas se abren cuando reconocen la capacidad de respeto en el otro. El entusiasmo supone vivir desde un nivel energético inspirado y con propósito, siempre buscando situaciones de servicio. Dar y darse a los demás generará una cantidad de gozo que se traducirá en energía vital. Toda intención de hacer atrae la información, los recursos y las condiciones para la acción. El entusiasmo es la gasolina de la acción. En cambio, la falta de disposición para actuar bloquea todos los recursos. La pobreza y la miseria son el resultado de la inercia. El entusiasmo genera lealtad en los demás, así como capacidad de enfoque. El compromiso, la confiabilidad abre la puerta de la abundancia y el compromiso hace que fluya lo que está detrás de esa puerta. Este valor implica la capacidad de compartir sin restricción. La obligación no existe, puesto que el compromiso es una decisión libremente asumida. Debe ser así para que sea válido. Un falso concepto sobre la libertad puede anular la capacidad de compromiso. Por ejemplo, la creencia de que si uno se compromete con algo o con alguien, perderá la libertad de acción y de ser independiente dentro del mundo de la materia. Sin embargo, la libertad es interna y en el mundo de la materia no existe independencia, solo procesos de dar y recibir regidos por la ley. Nada es independiente y ajeno al principio de compartir. La libertad es el derecho a tomar decisiones y también a cometer errores para crecer, y está regida por el libre albedrío hasta la frontera de los derechos de los demás. Por su parte, la independencia es la posibilidad de ser feliz sin depender de nada ni de nadie. El compromiso jamás puede, pues,
mermar la libertad o la independencia, siendo estos bien entendidos. Los que se comprometen con lo que hacen tienen éxito, porque fluyen con la ley. El amor, sin ir más lejos, es comprometido. El derecho, por su parte, es el resultado del compromiso más la acción. Los derechos no existen en sí mismos, sino que se adquieren a través del compromiso. Cuanto más doy, más recibo. Cuanto más hago, más necesito, y cuanto más necesito, más me llega. El que se queja de lo que tiene no está comprometido con ello, no lo valora. Si se preguntase a las personas que poseen un negocio qué piensan obtener de él y contestasen que lo que esperan es dinero para viajar por el mundo, querría decir que no están comprometidas. La respuesta adecuada desde el compromiso sería fortalecer el negocio y dar un excelente servicio a los clientes. El respeto consiste en permitir a los demás el derecho a su propio destino, a sus propias experiencias de aprendizaje. No entrar como un elefante en una cacharrería, no intentar cambiar a todo el mundo, sobre todo si no se es invitado a hacerlo. La lealtad. Hay un refrán que dice: la diferencia entre un sobresaliente y una matrícula de honor es de un 5%, pero la diferencia entre la lealtad y la deslealtad es infinita. La lealtad solo puede tener lugar cuando hay acuerdos claros. Es un estado espiritual de comprensión que sucede siempre y cuando se hayan establecido compromisos. Las normas se dictan unilateralmente y generan obligaciones para su cumplimiento. La violación de una norma supone desobediencia, pero no necesariamente deslealtad. Sin embargo, los acuerdos se establecen bilateralmente, lo cual implica negociación y se cumplen por comprensión. Para poder negociar, se necesita flexibilidad mental y capacidad para ceder. La lealtad no surge, por tanto, de la norma, sino de los acuerdos que se decide respetar. Ser leal significa no romper los compromisos unilateralmente. Estos se pueden modificar, pero no romper. La modificación es bilateral, puede anular un acuerdo y generar otro. Se requerirá también lealtad. La compatibilidad implica poder hacer acuerdos y modificarlos con facilidad cuando sea conveniente desde ambas partes. No existe la competencia desleal, porque con ella nunca hubo acuerdo. Lo que existe es la competencia desigual. La diferencia entre el amor y la lealtad es que el primero no necesita acuerdos. El amor es incondicional y solo requiere un compromiso con uno mismo. El servicio. La capacidad de servicio es fundamental para la abundancia. Quien tiene limitaciones de abundancia suele tener disminuida la capacidad de servicio. Esta se practica al no pensar en términos de «a mí no me pagan para esto» o «esta no es mi función», sino por el contrario, sirviendo en todo aquello donde se encuentre una oportunidad de hacerlo, ofreciendo el servicio de una manera desinteresada y sin tener una expectativa específica de retribución. La compensación puede producirse de una manera o una fuente inesperada. La prosperidad y la satisfacción personal siempre existen para quien no limita su propio potencial. La acción, como misión, significa dar lo mejor de uno mismo en todas las circunstancias. El servicio consiste en hablar de la propia verdad con la verdad que el otro pueda aceptar. Toda labor realizada con espíritu de servicio es una puerta que se abre al éxito en la vida. El servicio consiste en desear y dar a los demás lo mismo que se espera recibir. Las grandes personas siempre hacen lo que tienen que hacer para su servicio y confían en que los recursos aparecerán después. Es necesario involucrar los 4 cuerpos en la función de cada cual. El cuerpo físico, energizado adecuadamente,
el cuerpo emocional aquietado y conectado, la mente lineal enfocada en el propósito y el cuerpo espiritual alineado con la ley. Estar abierto a aprender. Existe un refrán en Estados Unidos que dice: solo hay 3 cosas ciertas en la vida: la muerte, los impuestos y el cambio. Todo cambia y es fundamental ir aprendiendo con los cambios. Mucha gente se cierra a ellos porque piensa: bueno, ya estoy cómodo en mi zona de confort. En realidad, el aprendizaje se da fuera de la zona de confort. Todo aprendizaje es de alguna manera una muerte a la información anterior y un nacimiento a la nueva. El desequilibrio desaparece cuando los que no saben deciden aprender de los que sí saben. Cuando quien sabe le enseña a quien no sabe, los dos ganan sabiduría. En definitiva, cuando hay capacidad de servicio asociada al hacer y a transmitir información, cuando se es experto en algo asociado a la propia capacidad de crear valor añadido a los demás haciendo algo con sabiduría, y cuando se aprende a establecer buenas relaciones humanas, la abundancia está garantizada. Sobre la base de estos principios o valores internos fundamentales, se comentarán a continuación algunos puntos importantes sobre la abundancia que es importante considerar. En primer lugar, respetar la relación entre la compensación y la generación de valor. Recibir compensación sin generar valor va en contra de la ley de la compensación. Aunque uno sea capaz de hacerlo en ocasiones, la ley siempre le mostrará los resultados más adelante. Engrasar siempre el universo. ¿Qué quiere decir esto? Como dijo el Maestro Jesús: dejad el diezmo en la mesa. No hay que querer todo para uno mismo. Hay que dar la señal al universo de que se quiere crecer, pero también que crezcan los demás. Hay que ser magnánimos en eso. Cuando haya una negociación, no se debe pretender llevarse de ella hasta el último céntimo, porque aunque se logre en esa negociación, el universo pasará la factura en la próxima, y no se llegará a saber por qué se han bloqueado otros temas. Engrasar el universo también significa dejar que los demás tengan un margen razonable para continuar con su actividad. La vida consiste en abundancia o falta de abundancia. La enseñanza evangélica del 100 por 1 no es solo espiritual, sino también práctica. Ahora es posible comprender mejor a través de qué mecanismos se manifiesta dicha enseñanza. La mente pequeña bloquea la abundancia, aunque la persona disponga de recursos. Dejar que el dinero sea una consecuencia de la función, no la meta. No se trabaja para ganar dinero, sino para crecer internamente, sirviendo a otros y a uno mismo, y para contribuir con la sociedad. El dinero es una consecuencia de la actividad. Esto supone un cambio de mentalidad, otra manera de ver la vida. Es muy común que en las entrevistas de trabajo la primer pregunta del entrevistado sea acerca de la retribución. No obstante, conviene primero conocer la función y después hablar del sueldo. Encontrar o inventar el trabajo. Algunas personas piensan en términos de tengo que encontrar trabajo, pero se puede pensar en términos de puedo inventarme un trabajo. Esto es sin duda más creativo. Un buen ejemplo puede ser el problema del paro. Un parado va a ver a un empresario y dice: en este momento no tengo trabajo, pero soy una persona leal, servicial, comprometida, confiable y respetuosa. Le pediría que me permita usted mostrárselo y para ello le ofrezco trabajar para usted gratis durante un mes. Solo le pido que cuando haya verificado mis valores pueda recomendarme a alguno de sus contactos para ver si me pueden ofrecer una función. ¿Qué se haría ante eso? ¿Contribuiría tal actitud a solucionar los problemas del desempleo?
Considerar la idoneidad. Se trata de un concepto que hay que tener muy en cuenta a la hora de seleccionar un trabajo. Cada persona tiene talentos diferentes, lo cual es legítimo y muy conveniente para que todos los seres humanos sean complementarios. Por ejemplo, si alguien sin talento artístico decide ser bailarín de ballet, resulta evidente que no es idóneo. Cada uno tiene que evaluar cuáles son los talentos que Dios le ha dado. No solo talento en cuanto a capacidad técnica, sino también respecto a la tendencia de personalidad. No se puede ir por la vida luchando siempre contra la corriente, porque eso gasta mucha energía. Trabajar la eficacia. En Estados Unidos se ha publicado recientemente un libro que ha tenido una gran acogida. Su título es Don't Sweat the Small Stuff. Haciendo una traducción libre al castellano sería No te agobies por lo pequeño. Cuando uno se acostumbra a poner su atención mucho tiempo en lo pequeño, entre otras cosas ocurre que la capacidad creativa disminuye, la inspiración desaparece y en ese momento se cierran las puertas a algo mayor. Los especialistas en eficacia y productividad siempre hablan de la regla del 80-20. Con esto quieren decir que solo el 20% de las actividades que se realizan dentro de la función son realmente importantes para su éxito. El resto del tiempo y la atención, y por lo tanto de la energía, se ocupan en lo superfluo. Win-win. El deseo de éxito ha de ser de dos vías, es decir, compartido. Es lo que en inglés se denomina win-win. Gana uno mismo y gana el otro. El siguiente ejemplo ayudará a considerar algo muy importante sobre esta cuestión. A alguien se le cae un billete de 100 euros y otra persona lo ve y se queda callada, con la intención de recogerlo sin ser vista. La mente de esa persona le dirá que eso no tiene ninguna consecuencia porque no había cámaras y nadie lo ha visto. Se puede llegar a pensar que esa persona se ha salido con la suya, pero el caso es que ha recogido un billete que no le correspondía. Aunque nadie lo haya visto, el universo sí lo vio, y absolutamente nadie se escapa de las consecuencias naturales de los errores cometidos, ley del karma o ley de la correspondencia. Lo que la mente no ve es que la capacidad de abundancia futura quedará recortada por el universo. Centrarse en el proceso. Este aspecto es primordial al ejercer una función. Hay que dejar que los resultados queden en manos del universo. Si se hace esto, se tendrá abundancia. El problema del ser humano es que pretende controlar el resultado. A las personas les importa muy poco el proceso. Sin embargo, el estrés se produce al intentar gobernar el resultado y pretender ser aprobado o admirado por los demás. La empresa como iceberg. En los modelos empresariales se trabaja con estrategias, procesos de producción, sistemas de comunicación, modelos organizativos, etc. Todos esos aspectos contribuyen al éxito de las empresas. El error estriba en pensar que solo eso garantiza el éxito. Tales aspectos pertenecen al mundo del hacer y los empresarios que creen ser los hacedores de las cosas todavía no han comprendido el funcionamiento de las leyes universales. Debido a esa creencia, las principales discusiones en los consejos de administración de las empresas se centran en esos aspectos. Pero una empresa es como un iceberg. La parte visible es la más pequeña y es la que está fuera del agua. Es difícil aceptar que la verdadera causante de todo lo que pasa en la parte visible del iceberg es la que no se ve, el nivel de conciencia de los trabajadores de la empresa. El nuevo paradigma invita a colocar en el foco de la discusión principal esa parte grande, mayoritaria, del iceberg que no se ve, comprendiendo así que si esa parte se perfecciona, lo que queda por encima del agua funcionará sin dificultad. Todas las empresas necesitarían contar con un directivo dedicado a la mejora del nivel de conciencia de todos los trabajadores.
Cuando los empresarios y ejecutivos empiecen a comprender mejor las visiones de este nuevo paradigma, invitarán a participar en los consejos de administración a algunas personas con alto nivel de conciencia, aunque no cuenten con grandes conocimientos sobre el negocio en sí mismo. Una persona con alto nivel de conciencia contribuirá a tomar decisiones de mayor sentido común, a que los procesos y las interacciones sean más enriquecedores en las reuniones y al éxito de la empresa en el largo plazo. La pobreza es un estado de conciencia y no una condición económica. Quien no sabe generar abundancia no sabrá cómo utilizarla y no podrá retener lo que recibe. La abundancia solo puede ser empleada por quien sabe generarla. Está fuera de la ley de la correspondencia simplemente dar al que no tiene, sin ir esto acompañado de la información para que aprenda a retenerlo. Si los que no tienen no pueden aprovechar la herramienta, ambos, el que da y el que recibe, acabarán siendo pobres. A aquel que más hace, más se le dará. A aquel que nada hace, hasta lo poco que tiene, se le quitará. Pensar en soluciones y no en problemas. Pensar en soluciones atrae soluciones, pensar en problemas atrae problemas. Pensar en el problema no estimula la creatividad. Usar la intuición más que la mente. Para ello es imprescindible confiar en la propia intuición. A su vez, para confiar en ella, hace falta identificarla. La dificultad estriba en distinguir la intuición del instinto. La intuición sí se distingue fácilmente de la razón, porque ésta es secuencial y consume energía. Al fin y al cabo, pensar cansa. En cambio, la intuición es directa y no secuencial, mucho más certera y consume menos energía que los árboles de decisiones que se enseñan en las escuelas de negocios. La razón, si está muy desarrollada, tiende a la parálisis por análisis. La intuición es post-racional y consiste en una aprehensión directa y cierta de la información que ya existe y que siempre existió en el universo. Se distingue del instinto pre-racional porque lleva consigo como subproducto una sensación interna de paz y certeza que no genera éste. Pero la educación recibida enseña a pasar el instinto por la razón para redirigirlo. Si se hace lo mismo con la intuición, se destroza su potencial. El mayor enemigo del propio éxito es uno mismo. ¿Cuántas veces ha acudido, lector, a cumplir con su función sin encontrarse en las condiciones internas apropiadas para ello? Por ejemplo, después de haber discutido con la familia la noche anterior, sin haber descansado bien, estando preocupado con un millar de cosas que no tienen nada que ver con la propia función, etc. Así es como se anula la creatividad y uno se impide a sí mismo dar lo mejor que tiene. Esta nueva información puede revolucionar los procesos de selección de personal en el futuro. El nivel de conciencia del aspirante comenzará a ser un criterio de selección y no solo, como hasta ahora, el cociente intelectual o el currículum. El nivel de conciencia es clave para conseguir paz en las organizaciones. De la misma forma que ocurre con las personas, también en las empresas, la paz colectiva es la puerta de entrada a las facultades superiores y a la creatividad.